Ok. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez en Contraarquitectura, esta vez reunidos con un arquitecto argentino, el arquitecto Hugo Alberto Klikowski Juritz. Arquitecto, ¿cómo está usted? ¿Cómo se Bien, encuentra? muy bien, muy bien. Arquitecto, vamos a hablar de un personaje muy interesante que es pues Anderwasser. ¿Estoy pronunciándolo bien? Sí, Underwasser, sí. Ya, O Underwasser, pero sí. ya, dale un poco lo mismo. Arquitecto, esto le voy a hacer una pequeña presentación. El arquitecto Hugo Alberto Klikowski Juritz nace en Buenos Aires en 1948, es arquitecto desde 1975, desarrolló su tarea profesional en el estudio Klikowski, Minont, Nathanson, Navani, Stuttgart, disculpen mi pronunciación, arquitecto hasta 1985. Ha obtenido varios premios y menciones en concursos nacionales de arquitectura, así como el premio Diners de la Bienal de Buenos Aires. Comparte su tarea como arquitecto simultáneamente a la de librero y editor. Desde 1983 hasta 1988 es profesor adjunto en la cátedra del arquitecto M. A. Roca en la UMBA. En 1988 se traslada con su familia a España, donde funda Aspan, distribuidora de libros. Funda la editorial H. Klikowski, dedicada a la arquitectura, arte, fotografía, diseño, turismo, infantiles, literatura y cocina. Ha editado más de 600 libros, traducido a más de 14 idiomas, entre ellos el español, alemán, catalán, chino, coreano, francés, griego, holandés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués y ruso. Ha coeditado más de 300 títulos con importantes grupos editoriales de todo el mundo, como por ejemplo Parragón, Cartón, Getty Imágenes, Aperture, Lawrence King, Gribaudo y Murdoch. Bueno, creo que ya no me voy a extender más. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y nada, esto vamos a estar muy gustosos de poder escuchar lo que nos tienes que decir acerca de este arquitecto tan peculiar. Bueno, Luis, en principio te agradezco esta invitación y a todos los que están escuchando. Creo que el personaje, el protagonista de esta charla es Frederick Underwasser. Y quisiera decir algunas cosas para después dar lugar a que hable él a través de sus escritos y su pensamiento. Cuando conocemos la obra de Underwasser, vemos más allá del continente que envuelve los proyectos, tanto su interior como su entorno. Sus obras tienen unos conceptos muy profundos, muy meditados de lo que es el sentido final de la arquitectura. Ese sentido que no es otro que dar felicidad y cobijo a las personas a las que está destinado. Este es un mundo lleno de banalidades y veleidades arquitectónicas, de inversiones en construcciones que parecen ironías revocadas, caprichos formales, en el mejor de los casos. Creo que la arquitectura de Underwasser es un llamado de atención, es una alarma. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas, dice el poeta uruguayo Mario Benedetti. Underwasser no nos plantea una excentricidad, sino que nos indica dónde están los fallos conceptuales. Es en la esencia misma de lo banal donde está el problema, en su enunciado. Un genio como Antonio Gaudí, al que varios creen ver en las obras de Underwasser, y yo por cierto no acuerdo, decía Gaudí, seamos originales, volvamos al origen. Para volver al origen, les propongo conocer frases y pensamientos de Underwasser, ciertos aspectos de su vida, conceptos para mí muy interesantes como son las pieles que nos rodean, su pintura, su diseño y su militancia en defensa de la naturaleza, que no es más y no es otra cosa más que la defensa de todos nosotros. Si me permites, Luis, voy a comenzar con las frases, voy a leer algunas de las cosas que escribió.
En principio quiero mencionar que Andersbacher nació el 15 de diciembre del 28 en Viena y muere el 19 de febrero con 71 años de un ataque al corazón a bordo del crucero Queen Elizabeth II en el Océano Pacífico de regreso, donde vivía Nueva Zelanda y seguramente se dirigía al centro de Europa. Quizás, parafraseando al arzobispo brasileño del Câmara, defensor de los derechos humanos, dijo: cuando uno está soñando solo, es solo un sueño. Cuando muchos sueñan juntos, es el principio de una nueva realidad. Decía que el arte por el arte es una aberración, la arquitectura por la arquitectura es un crimen. Ya vamos a hablar de lo que opinaba Deleuze. El que vive en una casa debe tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le guste todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con el brazo. Así será evidente para todo el mundo, desde lejos, que allí vive una persona. Se preguntaba: ¿para qué sirven los preciosos dibujos sobre las alas de las mariposas o sobre las plumas del pavo real? Y se respondía: la belleza es siempre funcional, es la base de todos los logros tecnológicos de la ecología. La prueba es la siguiente, decía: estoy convencido de que las alas de las mariposas, ampliamente desplegadas al sol, son recolectoras de energía que actúan a la manera de paneles fotovoltaicos de la energía solar, e incluso de forma más eficaz gracias a la belleza del diseño que engalanan las mariposas y que contrasta con el rigor geométrico de los paneles colectores industriales. Decía así de la naturaleza: la naturaleza posee esencialmente dos colores, el verde de la vegetación y el negro o el marrón oscuro de la tierra y la sombra. El hecho de que el verde y el negro sean colores que se complementan es de capital importancia en la arquitectura. Cuando permitamos que la naturaleza vuelva a pintar las paredes, entonces serán humanas y podremos empezar una nueva vida. Ya luego, cuando hablemos de su pintura, veremos cómo hacía sus colores con elementos naturales. Y nos advierte que no sobreviviremos si no amamos al árbol como a nosotros mismos. La naturaleza debe crecer allí donde cae la nieve o la lluvia, allí donde está todo blanco en invierno, donde debe estar verde en verano. Lo que es paralelo al cielo pertenece a la naturaleza. Hay que plantar árboles en las calles y en los tejados. En la ciudad tenemos que volver a respirar el aire del bosque. La relación hombre-árbol debe adquirir dimensiones religiosas. Un poquito más voy a hablar de las cosas que decía. Nos asfixiamos en las ciudades a causa de la contaminación atmosférica y la falta de oxígeno. La vegetación que nos permite vivir y respirar está siendo destruida sistemáticamente. Nuestra existencia está perdiendo dignidad. Pasamos por delante de fachadas grises y estériles. No nos damos cuenta y vivimos en celdas de una cárcel. El colorido, lo abundante, lo múltiple, siempre es mejor que el gris mediocre y la uniformidad. Solo aquellos que piensan y viven creativamente sobrevivirán en esta vida y más allá. Andersbacher nos da una pista. El que vive en una casa debe tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le guste todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con su brazo. Así será evidente para todos que vive allí. Y hace una advertencia: la línea recta conduce a la caída de la humanidad. Hemos hablado antes, Luis, de que él buscaba la felicidad en sus cosas, en su pintura, en sus manifestaciones. Andersbacher no solamente nos enseñó con sus obras, que las vamos a ver, vamos a tomar algunos ejemplos, él construyó 35 obras, sino que esas obras no son producto de un capricho, sino que son producto de una búsqueda, y esa búsqueda la podríamos definir como la felicidad del hombre. Él dice que se transforma en médico, en especialista en el rediseño de viviendas enfermas. Hizo muchas remodelaciones. Sus realizaciones no destacan por sus innovaciones técnicas, sino que su audacia reside en sus propuestas. Pensaba cuando veía esto en los principios de Le Corbusier, y sus principios eran, por ejemplo, sus famosos tejados cubiertos de vegetación que protegen al hombre y mantienen una estrecha colaboración con el medio ambiente. Esto que hablábamos antes del derecho a la ventana, que Andersbacher
solicita para todos los habitantes, su reivindicación que el hombre pueda llevar una creatividad en armonía con la naturaleza, y sus discursos y manifiestos, a veces incomprendidos, hicieron mucho hincapié en la naturaleza y daban soluciones para el medio ambiente. La ecuación de Andersbacher es clara: la naturaleza más la belleza conduce a la felicidad. Por supuesto, no cualquier naturaleza, no cualquier belleza y no cualquier felicidad. ¿Quién es este personaje? Él decía de sí mismo: yo tengo muchos nombres y soy muchas personas. Hay tantas cosas que hacer que me gustaría hacer 10 Andersbacher para hacer 10 veces más cosas. Cosas que no puedo hacer al menos, pero sí puedo tener varios nombres. Y arma su nombre. Él nació como Friedrich Stowasser. Se autobendijo como Friedrich Reich Regenstand Dukenblum Andersbacher. Friedrich puede entenderse como el reino de la paz. Regenstag se traduce como día lluvioso. Dunkelbund se traduce como multicolor. ¿Y cómo pasa de su nombre original Stowasser a Andersbacher? Sto en checo significa 100. Ander significa 100 en alemán. Por eso Stowasser, que era 100, pasa a Andersbacher, que es 100. Y de acuerdo a esta explicación arma un nombre, Friedrich Reich Andersbacher, que significa el reino de la paz y cientos de agua o lluvias. Como te he dicho, nació en Viena, muere en el barco, en el Queen Elizabeth II. Y una característica que hablamos antes de hablar de esto, era cómo pasó él su niñez. Su madre era judía y su padre protestante, que murió a los pocos meses de su nacimiento. Su infancia transcurre en un ambiente de extrema pobreza y bajo el clima asfixiante del nazismo. Ello motiva que su madre decidiera bautizarlo para salvarlo y lo alistó en las juventudes hitlerianas. En la escuela, en sus primeras etapas de educación en 1936, asiste al colegio Montessori de Viena. Usaba el brazalete amarillo obligatorio con la estrella de David que debía usar cada judío, y en su casa el brazalete nazi que usaba cuando a medianoche podían irrumpir inspecciones nocturnas, y estuvieron escondidos durante mucho tiempo hasta 1944. Cuando termina la guerra está en grave estado de desnutrición y fue enviado al campo a vivir. El resto de la familia fue delatada y asesinada por los nazis. Por lo tanto, no estamos hablando de una persona de buena salud, estamos hablando de una persona que no padeció atrocidades en los primeros años de su vida. Admiró a Egon Schiele, a Gustav Klimt, a Paul Klee, a Rousseau y a Hokusai y el arte japonés. Incluso algunos de sus cuadros los firmaba con su nombre en japonés. Viajó mucho, fue un nómade y viajaba vendiendo cuadros. Militó políticamente con los Verdes, la Alternativa Verde, que en 1986 se forma con la fusión de los ecologistas, conservadores y los progresistas. Si lo tuviéramos aquí, le hubiera gustado presentarse como pintor. Ja. Profesora? Como teórico desarrolló una filosofía del ambientalismo. Sus trabajos han sido utilizados para elaborar banderas, sellos, monedas de otros países. En su activismo, él hace manifestaciones, y esas manifestaciones son sus obras construidas y lo que él habla de la naturaleza. Podríamos decir que su obra es una ideología y un compromiso ecológico. Fue un activo militante del respeto a las leyes de la naturaleza y a la preservación del ambiente natural. Escribió artículos, dio conferencias a favor de la protección del medio ambiente, al rescate de los océanos, a la defensa de las ballenas, de la selva tropical. Su visión del mundo, y se ve en la bandera de Nueva Zelanda, se centraba en la letra E de espiral. Consideraba que cada persona, desde su propio ser, se rodea de capas de significación, y ellas determinan su relación con el universo. Quiero mencionar algunos manifiestos que hace. El 4 de julio de 1958 celebra en una abadía un manifiesto, denominado también el Manifiesto del Enmohecimiento contra el racionalismo de la arquitectura. Ese manifiesto es su postura fundamental.
en 1967, en Múnich, el 12 de diciembre, pronuncia su discurso al desnudo, abogando por la tercera piel. Es muy difícil, dice, estamos expuestos a todo cuanto no tenemos nada encima, pero el triunfo es grande. Lo sería si nuestros gobiernos tuvieran también la valentía de hablar desnudos en público. Él hace muchas de estas manifestaciones desnudos con su equipo, como la fotografía que estás poniendo. En 1978 en Viena protesta de nuevo desnudo contra la estéril arquitectura rectilínea como preámbulo a la lectura del manifiesto Los von Los, apartándose de los, y en esa en ese manifiesto él dice, porque Adolf Loos había hecho un manifiesto que estaba en contra de la ornamentación, la ornamentación como un crimen, y él Loos lo había hecho como una reacción a los excesos florales de la Jugendstil. Bueno, Jugendstil allí, el modernismo en España. La arquitectura racionalista recupera ese mensaje para formar un credo, y entonces es cuando Van der Waals tranquiliza al ciudadano y le dice que tiene derecho a tener un valor que pueda ser decorativo en la arquitectura y en su ventana. Publica otro manifiesto en 1972, Your Windows Right, Your Tree Beauty, en el que sugería que plantar árboles en entornos urbanos debería ser obligatorio. Si te parece bien, Luis, hay un tema central en toda su manifestación, que es el tema de las 5 tipos de pieles que tenemos. A ver, acá está. Este es. Hugo, realmente pues, es un personaje tan singular, tan único, tan sui generis. No sé, porque es pues un arquitecto revolucionario. Pues nosotros, los ciudadanos contemporáneos, occidentales sobre todo, tendemos a pensar la ciudad y la arquitectura dividida de la naturaleza. Pues cuando incorporamos algo de naturaleza en nuestras ciudades o en nuestras casas, dentro de nuestras casas, como en pequeños maceteros, o en las ciudades, en lugares específicos y zonificados, Van der Waals lo que hace es fusionar la naturaleza y la arquitectura a un nivel así molecular. De modo que la arquitectura misma está completamente desbordada de naturaleza. Cuando tú hablabas por ejemplo, del enmohecimiento, ¿no? Cómo la arquitectura enmohece y crea una simbiosis con la naturaleza. Cómo los árboles, estos árboles inclinos, no simplemente están colocados como objetos decorativos, sino que crecen de una manera tan, digamos que bruta, que inclusive comienza a distorsionar el piso o a levantar las baldosas. Entonces, me parece una propuesta tan potente que nunca había podido ver antes de conocerlo gracias a ti en ningún otro arquitecto. Nada más eso quería comentar. Lo que me parece curioso, bueno, yo ya te había mandado 3 artículos muy extensos que había hecho sobre tu obra, estamos haciendo una síntesis. Lo que me parece muy curioso es que él no habla del verde entendido como un árbol, una maceta, o una enredadera. Él habla del verde como una forma de vivir la naturaleza. Hay 2 proyectos, Waals Spiral y otro más, pero con varios los que podríamos mencionar, sobre todo la Underwater House, de la cual hablaremos, que está en Viena, y tengo muchas ganas de meterme rápido a hablar de esos proyectos, donde los techos son verdes, las ventanas son verdes, los árboles salen de las ventanas, que causa todo tipo de problemas en los edificios. Es decir, las raíces levantan las baldosas, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, ocurre lo que ocurre en la vida. Nosotros tampoco estamos tan perfectos como para pretender que las viviendas lo sean. Son viviendas que envejecen con nosotros y con el crecimiento de la naturaleza. Cuando veamos o Espiral o el otro, vamos a poder ver de qué manera él habla de la naturaleza y lo concreta, porque lo curioso de él no es que él propone una teoría arquitectónica peculiar,
peculiar en relación a toda la otra que se hace, sino que además lo resuelve y lo construye. Si me permitís, Sí, paso por encima del tema de las pieles. Él dice que tenemos 5 pieles. Lo dice para después aplicarlo a su arquitectura. Hay una con la que nacemos. La segunda es nuestra vestimenta, nuestra piel. La tercera es la fachada de nuestras casas. La otra fachada es nuestra identidad. Y la última es la tierra. He hecho un extracto de lo que él plantea. La primer piel es la epidermis, que es muy importante porque es la zona membranosa más cercana al interior. Es una epidermis de la infancia. Pero él hace una salvedad. Dice que ya no vivimos dentro de esa piel con la misma fuerza porque la sociedad se ha ocupado de aplastar la última parte de la vida, la rebelión, la vida verdadera, la espontánea, la variada. Primero a través de la nivelación general. Nos alimentamos de un conocimiento, dice, social largamente deteriorado. Nuestro sistema educativo es el asesinato metódico de esa primer piel. Después habla de la ropa, y es muy gracioso cuando lo hace. Hay muchas fotografías del vestido, se hacía su propia ropa, con fragmentos de diferentes telas, y denuncia 3 males de la segunda piel, que es la ropa. La uniformidad, la simetría y la tiranía. La simetría de la confección y la tiranía de la moda. La ropa, dice, es como una casa. No hay razón para que el interior sea menos hermoso, menos agradable que el exterior. Los botones son todos diferentes, también en sus formas y colores. Y hace un estudio bastante extenso que dice los lugares donde se cosen los botones son simbólicos: el cuello, el corazón, el estómago, los órganos sexuales. Dice que es morboso querer siempre planchar todo. Lavarlos sí, plancharlos no. Una prenda arrugada, me acuerdo de una frase acá que decía que la arruga era bella. Un morboso dice de esa morbosidad de querer planchar todo, que la ropa arrugada es más ancha, más cálida, que planchar es un lujo, y que una corbata, no entiende por qué la gente quiere ponerse algo, un cordón alrededor del cuello. Son realmente para él elementos de tortura. ah, ujú. Dice que sus calcetines son diferentes, los derechos e izquierdos nunca son iguales. Y dice que el truco es hacer que armonicen. Dice que la gente siempre le preguntan, ¿por qué usas calcetines diferentes? Y su respuesta es, ¿por qué usas tú 2 calcetines iguales? La vestimenta, dice Anderwasser, desde la Edad Media y hasta los siglos XVI y XVII, era simétrica. Entonces nos propone, den vuelta vuestra ropa, es decir, de adentro hacia afuera, quísenselo, póngalo al revés, vuélvaselo a poner con el interior por fuera, y luego vestido así salga a la calle entre la gente. Se avergonzará porque el interior de nuestra ropa es horrible, costuras mal cosidas que se hacen visibles, los forros, los hilos en colores vergonzosos cuelgan en cualquier dirección. En esto dice que el interior, como la arquitectura, debería ser tan perfecto como el exterior. La ropa dice que es para siempre como el arte. La ropa debe convertirse de nuevo en arte y dejar de ser moda, porque entiende que la ropa es la segunda piel. La tercera piel es la casa o la arquitectura. Dice, y es interesantísimo esta frase, algunas personas dicen que las casas consisten en paredes, y él dice que las casas consisten en ventanas. El que vive en una casa debe tener derecho a asomarse a su ventana y a diseñar como le apetezca todo el trozo de muro exterior que pueda alcanzar con el brazo. Dice que un edificio debe lograr la armonía con la naturaleza y con la creatividad del ser humano que la habita. Somos, me acuerdo ahora del discurso del indio Sioux, simples huéspedes de la naturaleza y deberíamos comportarnos en consecuencia. La naturaleza debe crecer libremente donde cae la lluvia y la nieve. Lo que está blanco en invierno debe ser verde en verano. Todo lo que se extiende en horizontal bajo el cielo pertenece a la naturaleza. En las carreteras y los tejados plantaremos árboles. La relación entre el hombre y el árbol tiene que adquirir proporciones religiosas. Así la gente entenderá al final que la línea recta es atea, odiaba la línea recta. En los edificios dice que intervienen 3 personajes: el arquitecto, que no tiene relación con el edificio, incluso el mayor genio arquitectónico no puede prever
qué tipo de persona va a habitarla. El albañil, que no tiene relación con el edificio y se le ocurre variar algo ligeramente, puede ser despedido o pierde el trabajo, y además a él no le importa, nunca terminará viviendo en ese edificio. Y el inquilino que nunca tuvo relación con el edificio. Él no lo construyó, solamente se mueve dentro de él. Dice Anderwasser que solamente cuando el arquitecto, el albañil y el inquilino sean una unidad, entonces podremos hablar de arquitectura. Todo lo demás no es arquitectura, sino un acto criminal que ha tomado forma. Dice que el arquitecto, el albañil y el inquilino es una trinidad como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El solo hecho de llevar una regla con ustedes debería estar prohibido. No hace mucho tiempo menciona que la posesión de la línea recta alrededor de los bolsillos y de los pantalones era propio de esta gente, de ricos y de gente inteligente. Hoy en día cada idiota lleva millones de líneas rectas alrededor de los bolsillos y de sus pantalones. La línea recta es impía e inmoral, permanentemente denota a la línea recta. Y advierte, en nombre de la justicia, las construcciones de Mies van der Rohe, Richard Neutra, la Bauhaus, Walter Gropius, Philip Johnson, Le Corbusier, como hablamos antes, deben ser demolidas, ya que han estado desactualizadas durante una generación y se han vuelto moralmente insoportables. Esto me hace acordar cuando Le Corbusier decía, por ejemplo, de Buenos Aires, que habría que demolerla toda y hacer unidades habitacionales. Bueno, menos mal que no pudo convencer en el 29 a la gente que lo escuchaba. Dice, vuelvo a Anderwasser, todos los ocupantes deben ser libres para crear sus pieles exteriores. Deben ser libres para determinar y transformar su cubierta exterior de su domicilio frente a la calle. Está hablando de cómo es nuestra primera piel en cuanto a la educación, nuestra segunda piel, ahora habla de las casas, de la cuarta piel, que es la identidad, que tiene que ver con el entorno social, desde la familia a la nación, pasando por los amigos que uno elige. Dice que los árboles tienen el mismo aspecto de este lado y del otro lado de la frontera, son iguales. Los árboles sobreviven a todas las religiones, a todas las guerras, a todos los sistemas políticos. Y vuelve a decir que la arquitectura moderna es un crimen, que la arquitectura moderna está en contra de los derechos humanos y por supuesto dice que la línea recta no tiene Dios. La quinta piel es la tierra, el entorno mundial, la ecología, la humanidad. Se extiende hasta el infinito, es planetaria, incluye a la biosfera, la calidad del aire que respiramos, el estado de la corteza que nos nutre y fomenta nuestra existencia. Las campañas de Anderwasser siempre trabajaron en pro de la ecología, contra el racismo, a favor de la paz, sin ascribirse ni dejarse influenciar por partido político alguno. Desde los 80 apoyó las campañas contra la energía atómica, el transporte público y las plantaciones de árboles. Luis, si te parece, podemos entrar a ver sus obras, porque creo que Claro, lo que estamos hablando es un poco de la ideología que ha permitido esos proyectos. exacto. Creo que ahora vamos a poder entender mejor su arquitectura. Yo creo que la arquitectura la vamos a entender, lo que no sé si vamos a entender son sus conceptos. Ah, Yo estoy en un Madrid que está diluviando, lo llaman Dana, lo que antes llamaban gota fría, se está inundando todo, con temperaturas de 50 grados, el río Paraná en la Argentina baja de 3 metros y medio a 40 centímetros, ¿no? No sé si lo vamos a comprender, pero bueno, ya. me parece que intentarlo vale la pena, ¿no? Él tuvo dos colaboradores muy cercanos. Él no era arquitecto, académicamente hablando, después le dieron el título. Ellos fueron Peter Pelikan, que nació en 1941, vive, tiene 80 años, estudió arquitectura en Viena, trabajó en la ciudad, en el urbanismo, en Viena, desde 1972, y colaboró desde 1980 con Anderwasser. El otro es Heinz Friedman, que tiene ahora 70 años, nació en el 51, y estudió ingeniería y arquitectura en Stuttgart. Anderwasser construyó 35 obras en Austria, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Japón, Israel y Nueva Zelanda. Si te parece bien, vamos a ir a la Anderwasser House. Claro, Que es tuve el este enorme, edificio. sí, que tuve el enorme privilegio de visitarlo con mi hermano, luego en una feria del libro.
es impactante. Estar ahí es impactante. ¿Y está como Eh, lo vemos en la foto? es muy difícil explicar esa obra con una foto. La foto Mm, simula las tres dimensiones, pero tiene claro. dos, ancho y alto. Aquello es un derroche de color, de espacios, te metes dentro. Es una cosa que a mí me pasa con la arquitectura. Yo no la entiendo mucho hasta que no puedo entrar y verme adentro, hasta que no puedo transitarla. Eh, esa escala del color, de las luces, del lugar, eh, es impresionante estar ahí. Eh, es el poder político el que se acerca a Anderwasser. Esta casa que mostrabas antes es una casa de vivienda popular construida por el ayuntamiento, que está pasando como pasa en Buenos Aires con el conjunto de los Andes, que fue hecho como viviendas populares y luego es apropiado por las clases medias. Eh, él toma este proyecto a los 52 años. La propuesta era realizar viviendas y construirlas. Había dos alcaldes que tienen mucho que ver con sus obras, porque luego le piden otras, que son Leopold Gratz y Helmut Silk. La casa Anderwasser House, es un conjunto residencial en Viena. Son unidades de bajo costo y incluye superficies ondulantes. Él decía que el piso ondulado es una melodía para los pies. No es tan ondulado, pero bueno, un poquito en algún lugar está. Innova con cubiertas verdes, recubre de tierra y vegetación y pone grandes árboles que crecen dentro de las habitaciones con las ramas saliendo por las ventanas. Son inquilinos de las ventanas, decían. Fue coautor de esto Joseph Grawina y Peter Pelikan, que mencioné antes. Combina pisos con fachadas ondulantes, con aberturas irregulares, con gran colorido. Hay 250 árboles dentro de la casa. Por supuesto, no se adoptan las normas ni los clichés 200, convencionales de la arquitectura. 250, Hugo. Sí, 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 Mm, se ocupa una esquina enorme. Es una arquitectura que no es convencional. Yo creo que estamos haciendo un viaje por la tierra de la arquitectura creativa. Eh, no deja dar respuesta: 52 viviendas, 16 terrazas, 3 azoteas, tiene áreas infantiles, tiene locales de negocio. Me gustaría que podamos ir a la planta incineradora que hace en el año 88 y que también se lo pide el alcalde. Esta obra, la planta de Spittelau, intenté ver si podía pronunciar el nombre en alemán. A ver, me voy a atrever. Mulver Brennung Sanlag. Se construyó entre 1969 y 1971 y en 1987 se incendia. Es un incendio que es un desastre para Viena porque había 60.000 casas que se proveían de calefacción con esto. Entonces el alcalde, que también participó en House, Helmut Silk, quería no dañar el medio ambiente y que fuera a su vez una obra de arte. Contrata a Anderwasser para que diseñe esta planta, que lo hace durante 9 años. En este lugar se procesan 250 toneladas de residuos domésticos, 6.000 toneladas de chatarra y 60.000 toneladas de otros productos. Como mencioné, da calefacción urbana a 60.000 casas. Los gases de la combustión pasan por un intercambiador de calor y eh, finalmente todo se libera por una chimenea de 126 metros. Esta chimenea es visible desde todos los puntos de la ciudad. Tiene una bola de oro en la fachada que brilla como la luz del sol. Muchos quieren ver arriba de todo la gorra de Anderwasser, arriba de la bola. El proyecto que viene, que hemos acordado contigo, que es el Waldspirale, es para mí maravilloso. Es un proyecto que sería un bosque en espiral. Ya hemos hablado de la E, de la importancia que para él tiene. También pienso en otros proyectos conceptuales como los museos infinitos, como el Museo Infinito de Corbusier. Esta Waldspire, el bosque en espiral, es un complejo residencial que está ubicado en Darmstadt, en Alemania. Se construyó en los 90. Su tejado es verde. Su punto más alto tiene 12 plantas.
Tiene 105 viviendas con garage. En la parte superior de la espiral, que ahí se ve, hay un café y un bar. En su patio interior se ha diseñado una zona de juegos para niños y un pequeño lago artificial. El edificio cuenta con una sola fachada continua, que no sigue ningún diseño u organización o trama. Sus ventanas parecen estar puestas fuera de contexto, son todas diferentes y aparentemente sin ningún orden. Yo agregaría sin ningún orden conocido. Por muchas de ellas salen árboles. En el techo, en diagonal, ha plantado césped, arbustos, flores y árboles. Se alza como una rampa a lo largo de una forma en U. Es fantástico, ¿no? Sí, 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 es impresionante. Estoy impactado por la manera. Por eso me pareció bien cuando acordamos de hablar un poco de sus ideas y sus manifiestos. Y ese es el resultado de ese pensamiento y es el resultado también de un proyecto de la ciudad y un proyecto comercial, porque todo eso se vende y se vende bien. Ahí está el inquilino de la ventana. Justo saliendo por la ventana el árbol. Sí. Ajá. Hay un proyecto que es absolutamente fascinante, que son las termas Blumau. Estas. Estas. Esto es impactante. ¿Te acuerdas que hablamos de las pieles, del entorno, del contexto? Llega desde la piel personal y el contexto planetario. Él, con sus proyectos, influye tanto, tanto en los alrededores de los lugares, que un lugar que básicamente vivía de la producción agrícola, cambia absolutamente y se dedica al turismo. Mm. Hay una antigua actividad volcánica en la zona, en las aguas subterráneas, que son termales. Y hay un señor, Robert Rochner, esto se llama Rochner Bad Blumau, proyecta realizar un gran balneario que se lo encarga a Frederick Anderwasser. Es excepcional este proyecto. Es gigantesco también. Las dimensiones son. ¿Cuántas Son hectáreas hay acá? 40. 40 hectáreas, es inmenso. Eh, la construcción del complejo comienza en 1993 en colaboración con el arquitecto Peter Pelican y de acuerdo con los preceptos motivadores de la arquitectura de Anderwasser de armonía con la naturaleza. Son edificios asimétricos con vegetación integrada, techos cubiertos con césped, columnas de colores, ventanas danzantes, pisos ondulantes, que conforman un complejo termal enorme, 40 hectáreas, que incluye alojamientos, apartamentos con suite, piscina, sauna, centro de salud, espacios para deportes y restaurantes. En el 2001, la zona recibe la denominación de spa y con la comunidad se ve abocada a recibir a todo ese turismo que llega aquí. Esto todo se hizo de nuevo, Mm. pero tenemos un proyecto que es maravilloso que sigue, que es la torre del mundo de la cerveza en Kuchenbauer, en Abenburg, en Alemania, que es el centro de la cerveza. Si ves esas pequeñas cuerpecitos parecen jarras de cerveza, ¿no? Sí, 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 exacto. Cada uno de estos elementos que Sí, están adosados a la torre principal. sí. Arriba también, si lo ves, muchos dicen que hay una gorra de Anderwasser, que sería interesantísimo poderla ver en algún momento. La torre de Kuchenbauer es un proyecto arquitectónico que se construye en la fábrica de cerveza de ese nombre, en Alemania. Tiene una altura de poco más de 34 metros. Anderwasser fallece en el 2000, cuando el proyecto estaba en su fase de planificación. Tras su muerte la continuó su amigo y colaborador, que ya mencionamos varias veces, Peter Pelican, junto al propietario de la fábrica, Leonard Salek, que se implica económica y activamente en poder construir este proyecto de Underwasser.
Hay un proyecto que él solo llegó a estar en la maqueta, que es el de Grune Citadel. Es un proyecto que comienza 3 años después de la muerte de Anderwasser. Ah, es póstumo este proyecto. Sí. Este. Ah, Mejor dicho, la maqueta él la hace. Es interesante todas las cerámicas que trepan como enredaderas por la fachada. mm, Son cerámicas. ujú. Eh, lo continuaron su amigo Peter Pelikan y Strigman. Está en la plaza de la Catedral de Magdeburgo. Yo quiero que nos situemos un poco en esta realidad. Se demuele uno de los primeros edificios prefabricados de la RDA, de la República Democrática Alemana, de la parte comunista de Alemania, soviética, y se lo reemplaza por un proyecto de Anderwasser. Es decir, un edificio prefabricado pasa a hacer esto. Y está junto a un conjunto arquitectónico que incluye una catedral gótica, un monasterio románico del siglo XI, el Parlamento Estatal, que es una mezcla de barroco y clásico. Este edificio está cerrado en dos de sus fachadas y se abren otras hacia el río Elba. Tiene rampas que conducen a un tejado ajardinado. Incluye 55 unidades residenciales, junto con tiendas y cafés en la planta baja. En los pisos superiores también hay guarderías y un hotel. Todas las fachadas en diagonal que subían son de cerámica. Luis, me estoy apurando mucho porque sé que tenemos un tiempo para esto. Ah, ya, está bien. Si te parece bien, porque no vamos a seguir con las obras ISO 35, hemos seleccionado la primera y la última y algunas emblemáticas. Yo quisiera hablar de su actividad en otros campos del diseño, en su pintura, las banderas, los sellos. Tuve el privilegio, la suerte de ver muchas de sus obras en el Museo Kunsthaus de Viena. Kunst en alemán es arte, que se llama el primer Museo Verde de Viena. Tiene una escala tan agradable, tan amable, tan simpática. Todo esto que estamos viendo es tan seductor, te atrapa, te atrae. Él diseña sellos para la isla de Cabo Verde y para la Administración Postal de Ginebra, de Austria, de las Naciones Unidas, de Liechtenstein, de Luxemburgo y para el Consejo de Europa. Él tiene un sello de 1,20 francos suizos que obtiene en 1984 el premio al sello más bello, que recibe la medalla de oro del presidente Sandro Pertini. En el 2008, cuando se conmemora el 80 aniversario de su nacimiento, recordemos que él murió a los 71 años, el correo austríaco emite 4 sellos postales que fueran diseñados por el mismo Anderwasser. Y dice algo que me gustaría leerlo. El sello debe vivir su destino. Un auténtico sello debe sentir la lengua del expedidor cuando humedece la cola. El sello debe conocer el interior oscuro del buzón. El sello debe soportar el franqueo de correos. El sello debe sentir la mano del cartero cuando entrega la carta al destinatario. El sello solo es auténtico cuando se ha enviado en una carta. Si no, no ha viajado jamás. Este precioso fragmento de arte alcanza a todo el mundo como regalo que viene de lejos. El sello debe ser testigo de la cultura, de la belleza y del genio creador del hombre. Decora también libros, una enciclopedia, Brockhaus, que tiene 24 tomos y va por la 19ª edición, que cada tomo tiene un color distinto y por lo tanto es único. Hace banderas. En 1978 en Venecia diseña la bandera de la paz en Oriente Próximo. Abogó por la paz de Palestina creando una bandera que aunaba la estrella judía con la luna árabe y hace la bandera de la paz para la tierra prometida. Pregona que una asociación, un grupo, un partido, una etnia o una nación se reconocen por determinadas señas de identidad, empezando por la bandera. La bandera hace las veces de segunda piel de la nación. Cuando habla de las alas de la mariposa, nos hace pensar que los detalles más espectaculares de la belleza de la naturaleza se nos presenta con total gratuidad.
me hace acordar cuando le preguntaron a Gaudí por qué no enseñaba en la universidad, y él dijo, porque no tengo nada que enseñar, yo aprendo del árbol que crece y que veo a través de la ventana. Y él dice, Andersbacher, ¿para qué sirven los preciosos dibujos sobre las alas de las mariposas o sobre las plumas del pavo real? La belleza es siempre funcional, es la base de todos los logros tecnológicos de la ecología. La prueba es la siguiente, estoy convencido que las alas de las mariposas, ampliamente desplegadas al sol, son recolectoras de energía que actúan a la manera de paneles fotovoltaicos de la energía solar e incluso de forma más eficaz, gracias a la belleza del diseño que engalanan las mariposas y que contrasta con el rigor geométrico de los paneles colectores industriales. También se dedicó a trabajar con elementos de identificación nacional, llega a ser también matrículas para los coches. Él pinta mucho, pinta en sus viajes, vende sus obras para pagar y costear sus viajes. Dice que un buen cuadro está lleno de magia, que te hace sentir feliz, que te hace reír o llorar, que pone las cosas en marcha como una flor, como un árbol, y que es algo que se añora cuando no está. Sus colores los creaba con materiales como ladrillo, tierra y carbón. No voy a meterme mucho en esto, pero se lo vincula al biomorfismo, que es un movimiento artístico del siglo XX, el Hetbar, y que se vincula ese movimiento a Joan Miró, a Arp, a Henry Moore, a Yves Tanguy, de la pileta que está al lado del Pompidou, a Robert Mata, el chileno. Gracias a la ayuda de su amigo Springfield Pope, uno de los primeros coleccionistas, es nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de Lerchenfeld. Es muy gracioso lo que te voy a contar. Ocupa su plaza en octubre y exhorta en vano a los alumnos que abandonen la escuela. 3 meses después se encuentra una ocupación para ellos. Durante 2 días y 2 noches pintarán en las paredes del aula, en las puertas y en las ventanas, una línea interminable a lápiz, a tinta y al óleo. Trazaron la famosa línea de Hamburgo, la línea de Hamburgo. Luis, este ha sido un recorrido corto, muy rápido. Quizás hablé demasiado rápido, por la extensa actividad de Andersbacher, por su enorme andamiaje teórico. Creo que he traído algunas pinceladas de un cuadro mayor y espero que podamos seguir atendiendo sus meditadas reflexiones. No tengo ninguna duda que habrá que volver a estudiarlo con detenimiento. Podría seguir hablando un poco más, pero creo que lo más importante se ha dicho, digamos. Muchas gracias, Hugo, por tu interesante exposición de este arquitecto. Justamente ahorita que estoy pasando algunas fotos de algunas imágenes de los detalles, también es impresionante el nivel de meticulosidad, ¿no?, al que llegó Andersbacher con esta combinación de colores. Parecen cuadros, ¿no? Cuadros pequeñitos. Claro, parecen cuadros, porque no nos imaginamos que una ventana no sea una ventana. Las ventanas son tan feas, tan horribles, tan espantosas, tan lugares para que pase la luz o la visión, que no nos imaginamos que sea otra cosa. Lo bueno que tiene lo de él, y no estoy diciendo copiarlo, digo copiar la estructura de su pensamiento. Es tan importante lo que él propone, cuando él dice que la arquitectura no está hecha de muros, sino de ventanas. Porque cuando ves su obra, no ves los muros, ves las ventanas, es verdad. Es así. Te quería mencionar, así, bueno, cuáles eran la lista que hace Andersbacher, de cuál sería una lista de arquitectura ejemplar y saludable de ejemplos de la actualidad. Él dice que lamentablemente es vergonzosamente pequeña la lista. Incluye a los edificios de Gaudí, en Barcelona, a ciertos edificios de estilo Art Nouveau, a los tugurios de las ciudades, el llamado defecto urbano, los quartiers insalubres de Francia, a los caseríos, a los hogares campesinos y a las casas primitivas, siempre que estén hechas a mano, como se las construía antes. Casas construidas ilegalmente en Estados Unidos,
casas flotantes holandesas y casas flotantes en Sausalito, las casas asignadas a los trabajadores, las casas ilegales construidas por los propios residentes en América, y menciona edificios de arquitectos como Hans Sicker y Lucian Kroll, entre otros. Yo quiero aclararte que él recibe varias distinciones. Recibe la condecoración de oro por los servicios de la ciudad de Viena, la gran condecoración de honor por los servicios a la República de Austria y el Gran Premio de Austria de las Artes Visuales. Cuando se piensa que pueda ser estrafalario, que pueda ser extraño, podemos animarnos a pensar que lo estrafalario y lo absurdo es cuando vemos a veces casas maravillosas y que para modernizarlas, entre comillas, se cambia sus carpinterías de madera noble por carpinterías de aluminio, porque no dejan pasar el aire, el viento o el ruido. Creo que en la simplificación hemos perdido lo más importante. Por eso, insisto, no es la arquitectura de Underwasser la que deberíamos copiar, sino muchos de los conceptos que están en sus manifiestos, que están en internet, están casi todos, se pueden leer sus manifiestos en español. Sí, pues Hugo, inclusive en este detalle me doy cuenta, porque en varias de sus columnas utiliza este tipo de superficies, digamos que esmaltadas o brillosas, que me hace recordar caramelos, ¿no? Estos colores son como caramelitos que están ahí bien ubicados. Por otro lado, también noto mucha influencia de Gustav Klimt, estos dorados, estos azules, la manera como combina los colores, cómo segmenta también, digamos que las superficies, ¿no? Esa especie de serpientes que utilizan las fachadas, y nada, hay mucha influencia de Klimt, y mucho colorido, mucha sorpresa, muy lúdico, etcétera, etcétera, es impresionante. Si pone, había una de las que pasaste recién, que quería mencionarte algo, porque no, esa es la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, anterior. ¿Esta? No, Otra, para atrás. Este es un baño. el baño. Esta. No, 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 el baño podemos hablar de esta. la anterior, esta. Si tú ¿Esa? te fijas, sí, esta. Si tú te fijas, son carpinterías muy normales, carpinterías casi de catálogo. Estas Sí. carpinterías eh, se piden, te las mandan y las colocas. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Toda su idea del espacio, de la piel que consigue el habitante a través de lo que él dice, todo lo que puede alcanzar el brazo del cuerpo humano. Es eso lo que califica la ventana. Es muy difícil poder decir qué es exactamente una ventana. Cuando yo veo esto que me agrada como a ti, me gustaría ver que es el beso de Klimt, Ujú. lo que estoy viendo es un conjunto. Pero resulta difícil ver la carpintería aislada del muro, aislada del color, separada, este, porque hay partes translúcidas, partes opacas. Él conforma, articula un pretexto arquitectónico para poder dar un sentido a esa obra. Ese sentido se ve, se percibe desde el exterior. No lo ves desde el interior, eso que está ahí. Entonces, es la parte que muchas veces, cuando yo veo esas, esas fachadas anodinas, que son más producto de la necesidad de hacer un cierre al agua y al frío, que de dar un sentido a la ciudad. Y lo curioso, que nada de esto se menciona en los códigos. Los códigos siempre te hablan de superficies, de medidas, y te dicen que no es posible, salvo cuando vas a un lugar que te gusta mucho, esos lugares que conservan sus techos o sus colores, piensa en las islas griegas, o en esos techos de terracota, en la España anterior, que son lindísimos. Pero yo creo que sí, que esa es una discusión que deberíamos tener los arquitectos en cuanto a por qué no poder conformar un código que no solamente diga las medidas y las superficies de una ventana, sino que hable del compromiso con la persona que la va a abrir, que no hable solamente
de un tema de dinero por metro cuadrado, sino que hable de un tema de felicidad por metro cuadrado. Que sea difícil no significa que no lo tengamos que hacer. En alguna etapa de la arquitectura se hizo. No conozco nadie que viaje a algún lugar del mundo, por ejemplo Europa, que es donde vivo, que vaya a ver las ciudades nuevas, las ciudades periféricas, las ciudades, los banlieues de París, los barrios incluso. Todos van a las partes históricas, todos van a donde hay un sentido en la arquitectura, aunque haya sido pasado o superado, pero forma parte de la historia y de las raíces de ese lugar. Yo creo que esto sería un buen tema para hablar y para trabajar. Hugo, sí, muchas gracias por, como te vuelvo a repetir, muchas gracias por habernos nutrido con toda esta información, con este arquitecto. La verdad yo no lo conocía hasta que tú me lo mostraste. Es un arquitecto que creo que ha desaparecido completamente de las aulas universitarias, porque es antiacadémico, ¿no? En las universidades nos enseñan las modas arquitectónicas, el movimiento moderno, qué sé yo, todos los sismos, ¿no? El minimalismo, deconstructivismo, etcétera. Pero difícilmente te van a mencionar a este arquitecto, es tan irreverente que estoy seguro que a muchos académicos o docentes tal vez no les vaya a agradar. ¿Tú cuándo conociste a Ander Basser, Hugo? Eh, yo conocí mucha de esta arquitectura que no la había conocido en mis años de estudiante, cuando comencé la distribución de libros de la editorial Taschen. Mm, Taschen tuvo una política. Taschen, curiosamente, es un apellido, pero también en alemán significa libro de bolsillo. mm. eh, que comenzó a hacer libros, a divulgar temas de arte, de arquitectura, de diseño, a precios muy asequibles. Antes vendía libros que costaban $50 y él pasó a vender libros que costaban $5, ¿no? Y me llamó mucho la atención cuando vi el libro que había hecho Taschen, eh, de un historiador que ahora no quiero desfigurar su apellido, empieza con R, pero mi dislexia me va a hacer decir alguna barbaridad. Eh, y me atrajo muchísimo porque eh, me pareció que había algo interesante. Cuando fui a ver sus obras a Viena, bueno, directamente me encantó. Eh, Tiene muchas obras, tiene obras muy interesantes. Esta, por ejemplo, Varias. disculpa Hugo, esta, por ejemplo, me parece de repente la más académica, que tiene, Bueno, lo que responde, pasa es que es una remodelación, Banoffi, es una ah, ya, estación de ya, ya, tren. ya. Es una remodelación, pero debe ser la estación de tren más fotografiada del planeta. Ah, ya, ya, con razón, la simetría y todo. Él tiene intervenciones muy curiosas, muy lindas. Yo los invito a todos, por supuesto habrá muchos que lo conozcan, pero los invito a que vean sus obras, que vean sus interiores. Eso que estás mostrando ahora, por ejemplo, son interiores donde no solamente se mueve la pared, se mueve el suelo, se mueven los lugares, los colores. No es caótico, no es caótico, es muy extraño. Te quedas mucho tiempo mirando, es decir, uno entra en un bar moderno, yo no lo hago, pero en un McDonald's, por ejemplo, no creo que puedas estar una hora mirando las paredes. Además, el olor de lo que fabrican te lo impediría, pero eh, en estos lugares todo tiene algún atractivo para cada uno. Eh, eh, Incluso esas sillas son normales. Fíjate que hay ahí una mujer sacando fotos. Es, es imposible no sacar fotos. Y creo ahí se ven una heladera con helados a la izquierda. Yo creo que los colores de los helados deben ir perfectos con los colores del lugar. Si yo iría a un lugar así, creo que me gustaría estar mucho tiempo mirándolo, eh, Sí. porque te invita a eso. Y los niños, Ahora, los niños deben quedar maravillados, sobre todo. bueno, los niños pintan así, los Claro. niños dibujan así. Nosotros luego nos encargamos de plancharlos un poco y de
educarlos un poco. Claro, darles un cartabón y una escuadra, ¿no? A mí me llevó mucho tiempo tratar de olvidarme todo lo que había aprendido en la facultad. No todas. Impresionante, impresionante, Hugo. Bueno, no sé cuánto tiempo vamos. Ya llevamos la horita. Ya justamente la hora. Bueno, Hugo, pucha, ha sido un viaje alucinante, nos has llevado a una galaxia que no sé cómo llamarla, eh, la galaxia de Anderbasser. Agradecerte, Hugo, gracias por nutrirnos con toda esta información. Voy a seguir particularmente buscando, profundizando mucho más en este arquitecto. Espero que nuestro público, las personas que vean este video, también intenten imbuirse en el universo de Anderbasser y que nos haga reflexionar, ¿no? Hay tanto para hablar de Anderbasser a nivel ético, a nivel político, ecológico, arquitectónico, artístico. Es demasiado, ¿no? Demasiada la influencia que nos podría dar Anderbasser. No sé, Hugo, tus últimas palabras antes de cerrar. Antes de irnos de la Unterwasser House, estábamos con mi hermano fascinados, mirándolo, no sabíamos para dónde ir, para dónde no ir, y vimos una librería donde fuimos a comprar cosas, y la señora que estaba ahí nos dijo que había conocido a Underwasser, que le gustaba mucho pasear por la zona, hablar con la gente, que siempre iba a comprar libros y cuando no lo tenía lo encargaba. Era un personaje del cual a mí me hubiera gustado ser amigo, por cierto. Definitivamente, y tomarnos tal vez algunos tragos. ¿Cómo será? ¿Cómo hubiera sido, no? Bueno, Hugo, gracias nuevamente. Ojalá podamos realizar alguna otra transmisión con algún otro autor próximamente. Y nada, creo que ahora pasamos pues a terminar con este video. Este sería el final. Vamos a seguir realizando todos los viernes más transmisiones en vivo. Espero que dejen sus comentarios, espero que dejen o se inscriban al canal y bueno, nos estaríamos viendo hasta una siguiente oportunidad. Gracias a todos. Esto fue Contra Arquitectura y esto fue Anderbasser. Hasta pronto con todos. Chao, Hugo. Nos vemos.